En la ciudad de Caleta, Olivia, segundo y último bloque de Mucho por Hacer aquí por Radio Vanguardia. Vamos a pasar a la nota del día de hoy, del día martes, que como siempre les decimos todos los días martes, estamos dedicados y abocados al mundo de la literatura, de los libros y demás, pero en esta ocasión con una invitada muy especial. Desde México vamos a estar hablando con Lizeth Quintero, lectora, correctora y revisionista editorial. Muy buenas tardes, Lizeth, ¿cómo está? Acá desde Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina. Te saludamos todo el equipo de Radio Vanguardia. Hola, ¿cómo están? Yo muy bien con calor. Bien, allá más o menos 4 de la tarde, ¿no? 16 horas. Sí, son las 4 de la tarde, justo. Nunca te pregunté Pleno calor. de qué parte de México, no te había preguntado. Mm, exactamente de Michoacán, que es una parte muy céntrica de México, de las más calurosas también. Claro, porque allá están en primavera, ¿no? Justo Justo, claro. entrando. Y Sí. acá en otoño, bueno, estamos así en opuestos. Pero bueno, mira, justo ahí rodeada de libros y todo. Perfecto. Tenemos que Sí. hacer un fondo acá, Chiche, con libros atrás, así que ya vamos a tener. Le comentamos a la gente, bueno, Lizeth, te decía, correctora editorial, para presentar un poco, ¿no? Revisionista editorial, Sí, perdón, correctora. Y sí. también a veces nos deleitas con unos artículos muy copados desde tu Instagram, que está muy bueno para la gente que quiera chequearlo. ¿Querés recordar tu Instagram por ahí para los que te quieran seguir, te quieran ubicar? Sí, es leer.melismas. Sí. Es, Ahí lo vamos a, igual lo vamos a después poner ahí abajito en Graph. Y justamente gracias. uno de los artículos muy copados que habías escrito en tu blog, que después también lo vamos a presentar y demás, porque a ver cómo lo presentamos, porque tiene un contexto bastante amplio como para no irnos por las ramas, ¿no? Pero Sí, tiene que ver con algo que, bueno, se empezó a hablar a principios de este año, ¿sí? Con lo que justamente tiene como protagonista un escritor muy conocido, que ahora por ahí a los que recién se suman ya le vamos a contar quién es, que es Neil Gaiman. Eso lo vas a explicar vos ahora, todo bien. Pero en ujú, realidad sí, ese contexto es para pasar después a otro tema que yo te había dicho, que era cuando se nos presenta esa dicotomía de separar al artista de su obra, ¿no? Tan complicado que es. Empecemos por lo de Neil así es. Gaiman. A ver, ¿cuál fue en pocas palabras el drama que lo involucró este año? Para que lo ubiquen rápido, los que no lo conozcan, en Netflix está una serie que es la más popular hasta ahora y la más actual también, que se llama Sandman, Sí, o es la más popular ahorita de él, ¿no? Está basada en unos cómics de él de los noventas, ochentas, noventas por ahí. Em, y aparte también es el autor de Coraline, también es una de sus películas más famosas, de las adaptaciones más famosas de él. Es un autor en general de fantasía oscura, juvenil, infanto-juvenil por ahí, ¿no? Tiene también narrativa más adulta, pero lo más famoso de él siempre es juvenil de fantasía oscura. En Prime me parece que tiene Good Omens, sí, American Gods, sí. un montón de adaptaciones de sus obras. Entonces, dentro de los lectores de fantasía oscura es muy conocido y muy querido también. O sea, no sé cómo estén todos los lectores de él ahorita, pero sí he visto que muchos se decepcionaron. A grandes rasgos, ya hace un tiempo, en un podcast, un grupo de mujeres que pertenecían a un club de lectura suyo, hablaban de que pues Neil se acercaba románticamente, o sea, de formas incorrectas a mujeres jóvenes. Hasta ahora no había habido ningún alegato que fuera como de mujeres menores de edad ni nada por el estilo, ¿no? Pero el más fuerte es el reciente que de una víctima que se llama Scarlett Pavlovich, que es la de la Sí. que yo escribí en mi blog, ¿no? Porque sí me impactó la historia y más que nada los detalles y que está sustentada con mails y es muy grave todo lo que contó esta mujer. Entonces, ella lo habla y lo discute también en un podcast, su historia de cómo Neil, este autor, él es británico, Sí. pero vive en Estados Unidos. Entonces, esta historia empieza en Reino Unido y qué pasa que se muda a Estados Unidos y ella vive con ellos porque parece que es como la niñera de su hijo, ¿no?
el más pequeño, porque tiene otras dos hijas, Neil Gaiman. Entonces, el alegato es ese, que la abusó y, bueno, un montón de otras cosas muy escabrosas también. Em, Aparentemente ahora ya lo denunció penalmente. Bueno, no penalmente, me equivoqué ahí, es civilmente, es una denuncia penal, una demanda penal, o sea, va a ser un alegato entre dos civiles. No sé qué más vaya a pasar. Para los lectores de Gaiman, pues sí es como complejo, porque te digo que es como, en mi caso, un autor muy querido, pero dentro del mundo de los cómics tiene fandom, o sea, es un fandom muy grande y también muy conocedor de esta obra de fantasía, ¿no? De la fantasía oscura. Hay gente Claro, que tiene grupos enormes y creo que es cuando más peso tiene, ¿no? Cuando los fandoms son demasiado grandes, cuando los autores son demasiado queridos, cuando ya se les conoce tanto, cuando, por ejemplo, en las Comic Cons hacen como cosplays de sus obras. Esto es cuando afecta más al artista porque tiene más peso dentro de la comunidad de lectores. Entonces, siento como que la decepción es proporcional al amor que le tiene su fandom, ¿no? Su comunidad. claro, Este, a mí me parecía curioso que, como bien decís vos por ahí, alguien tan querido que se termine todo ese amor de la noche a la mañana por este tipo de casos, ¿no? Como que de repente entonces toda la obra, todo lo que ha enamorado a sus lectores, todo lo que ha generado su fandom, todo lo que ha generado tantos seguidores y producciones tan importantes como de Sandman, Good Omen y demás, de repente todo sea mal visto por lo que él hizo, como si la obra fuera totalmente inherente a los hechos que ha cometido, ¿no? Y no algo propiamente de la ficción. por supuesto. Es que, a ver, aquí hay una cosa que yo leyendo a un autor que se llama, es un crítico de literatura, se llama Roland Barthes. Él precisamente habla de cómo en cierto sistema capitalista más moderno, los autores se venden ya más como personas y ya no tanto como autores. Entonces, las obras pasan también a ser como una bandera del autor, ¿no? Y entonces, si te fijas también ahora en la industria editorial, para que un libro pueda vender, el autor se tiene que vender como persona. O sea, Entonces, se transforma en un producto más acompañado del sí, libro. sí, exactamente, porque gran parte de, por ejemplo, en los noventas, cuando yo empecé con Gaiman, fue por mi papá, por los cómics, sí, porque este señor incluso participó en cómics súper grandes, o sea, súper conocidos, Batman, Constantine, porque él pertenece a esta editorial de cómics que se llama Vértigo, que después absorbió DC Comics, sí, entonces eh, tiene muchísima experiencia en el mundo editorial. Lo quieren muchísimo porque es la típica historia, bueno, ni tan típica, pero una típica historia de éxito de un señor que no terminó la universidad y de todas formas consiguió pues lo que muchos escritores quisieran, ¿no? Entonces, aquí ya te empiezan a vender más a la persona y no tanto al autor. Así que ya la gente como que empieza a desarrollar un vínculo con el autor, no tanto con la obra. Bueno, Si te fijas, entonces, lo encontramos en esos libros donde el nombre del autor es mucho más enorme que el título. O sea, primero se sí, lee el así nombre del es, autor sí, y después en chiquito está el así es. título. Así es. Sí, de hecho, no sé si te ha pasado que yo he escuchado a lectores decir que confían ciegamente en ciertos autores. Entonces ya compran sus libros sin pensar en si les va a gustar o no el libro. Sí, es verdad. La famosa preventa, ya lo Simplemente, compras. así es un mecanismo de marketing más que nada. Y el problema con Gaiman, más que nada, y si le está lloviendo ahorita, es que en los noventas, a partir de creo que finales de los noventas, 2000, él se empieza a vender como un aliado feminista. Para mí es lo que tuvo mayor peso en esto, en este alegato. Yo aparto mucho la obra porque también digo, a partir de que tú metes tu libro, tu obra en la maquinaria editorial y el libro llega a mis manos, tu obra es mía, no tuya. O sea, tu obra me pertenece a mí ya, Bueno, a ver, como lector. disculpa que te interrumpa, pero si no se me escapa la idea, porque vos estás diciendo un montón de cosas importantes ahí que merecen por ahí un paréntesis, que también tiene que ver mucho con el mercado, lo que hace cuando compra los derechos de las obras. Y ahí, justo lo que estás diciendo vos, yo a partir de que compro el libro ya es mío esto, o sea, no te pertenece. Así es. Y cuando los autores venden
sus derechos, así que a veces que lo venden por 3 años, 4, 5 años. Mirá King Sí, cuánto le costó recuperar los derechos de It, los derechos de Carrie y demás. así es, Por más que a él no le gustaran las adaptaciones, no tenía poder sobre su obra. Y así le ha así pasado a es, Marvel, y así le ha pasado a DC. a Le está todos. pasando ahora a J.K. Rowling igual. Le puede gustar o no las nuevas adaptaciones que vayan a hacer con sus personajes, pero yo los escribí, pero es mi... Y sí, bueno, pero acá se vendió. Esto es así. Vos publicaste, Sí, te pagamos, ahora mullito. sí. Es que, por ejemplo, para mí, en lo que yo llevo más que nada con este dilema, porque yo creo que todos como lectores lo tenemos en algún punto, o sea, y también es que hay mucha gente afuera tratando de hacerte sentir culpable ¿Viste? por seguir comprando los libros ¿Viste? también, ¿no? Sí. O sea, entonces, personalmente no me dejo llevar por eso, porque, como te digo, a partir de que yo compro el libro es mío. O sea, aquí están, yo de verdad tengo toda la obra de Neil Gaiman aquí y no la voy a tirar, o sea, porque el libro es mío, o sea, Es- me da igual su nombre, yo quiero que él haga, o sea, yo quiero respetar, por ejemplo, y esto es algo que sí quiero, que sí me gustaría decir, yo veo como que hay un poquito de soberbia a la hora de juzgar a los monstruos, digamos, ¿no? Cuando el artista resulta ser un monstruo, eh, en el caso, por ejemplo, de Gaiman, seguramente va a tener que pagar una indemnización millonaria. No sé a cuántas personas. así se ¿Qué es lo arregla. que toca? Así se Es arregla. lo que toca. Y si es lo que la víctima decide, ¿quiénes somos nosotros para exigir otra cosa al artista, digamos, ¿no? No, y O además sea, es como que mucha gente decía o te hacía sentir como que si vos fueras amigo del escritor, del autor, como si fueran amigos. No, ¿cómo lo vas a sí, leer? es que, Y como si a vos te lo eh, hubieran regalado el libro. O sea, Gaiman es tu mejor amigo. En algún momento sí, habrán salido a tomar un café y te dijo, che, Liz, me caes re bien, así que te regalo mi libro. Entonces vos lo salís a defender. Es impresionante. sí, es que, fíjate, es lo que te decía del yo persona y el yo autor, que es diferente. O sea, ahorita es más que nada el marketing del autor. Porque si tú te fijas y haces un repaso por las autoras, muchas autoras de fantasía, eso también lo toqué brevemente en mi blog, de las autoras fabricadas y de cómo las editoriales fabrican hoy autoras, o sea, con ciertos requisitos, que se dediquen a tal cosa, que vivan en tal lugar, que crean en tales cosas, que políticamente estén inclinadas hacia tal lado, Que tengan ¿sabes? muchos Incluso seguidores. que se vean hasta de cierta forma, hasta en el físico. O sea, y es porque están creando a una persona de marketing. Sí, esto me lo decía una amiga que lleva muchos años como autora publicada, y muy exitosa y muy talentosa, y a ella una de las editoriales más grandes le dijo literalmente esto: nos gustan tus obras, pero tú no encajas Claro, dentro del catálogo de claro. autores. ¿Sí? Entonces, muchas veces esa imagen construida, si no es coherente con lo que está detrás de ti, pues ahí se va a derrumbar todo. O sea, en la imagen de Gaiman, sabrá Dios qué tanto sabrían los editores. Yo, por lo que he leído, los editores siempre saben, porque luego son como tus confesores, son como por ahí se convierten como en tus cajas de Pandora, ¿no? Y por la historia de otros autores también he visto que se guardan muchas cosas. Este tema yo como me pesa mucho, también lo he venido como masticando, lo he venido como tratando de digerir, porque si te pesa, no sé si viste que hace unos días compartí un video de una chama, de una chiquita, dando una lista de cómo cancelar a Neil Gaiman, de qué hacer. Mira, mira, No sé, no lo vi, no lo vi, pero el que yo vi que sí te lo comenté era el de un Instagramer muy conocido de España, súper conocido, pero a full, que al día siguiente de que estalló todo esto, hace un video y dice, no, voy a regalar todos mis libros de Gaiman, no quiero ninguno. Y yo digo, ¿no será muy extremista? Porque, o sea, pasaste radical. o sea, si tenés todo, es porque amás lo que él ha escrito, porque si no nadie tiene toda una colección si nada más te gusta. Y de repente decir, no, como hizo esto, los voy a regalar, no los quiero ver en mi biblioteca. Y digo, no me Sí, termina de cerrar, ¿dónde está ese? es que estás confundiendo al autor con el narrador del libro. Los están mezclando, ese es el problema. O sea, te digo que tiene que ver con la persona que se creó Gaiman de aliado feminista, porque la periodista que escribió el artículo este en el que relatan todo lo que pasó con Scarlett, con la víctima que tiene pruebas, este,
es que ella es amiga de Rowling, de la autora de Harry Claro. Potter, y dice que ellas odian la imagen que se creó Gaiman de aliado feminista y se la querían destruir. O sea, fue premeditado. O sea, esto de que salieran a la luz, le dieron voz a la víctima para derribar a Gaiman, porque lo odiaban mucho en ese sentido. No a él, su imagen de aliado feminista, ¿no? De progresista, de hablar por los derechos de la mujer, porque la esposa de Gaiman es un ícono feminista en Reino Unido, ¿no? Entonces, como que le querían dar por ese lado. De hecho, la periodista dijo que no era su intención que le afectara tanto. O sea, entonces no sabía, no sé yo qué esperaban que fuera a pasar, ¿verdad? De todas formas, me parece muy radical al día siguiente decir que vas a tirar tus libros. O sea, esta chica era una lista, ¿eh? Era una lista de cosas que hacer. O sea, ya no compres, descarga pirata, Claro. déjalo de seguir, un montón de cosas. Esto Y para que bueno, yo vean que que soy, para que vean que el mundo sí, sí, lector no es así tan tranquilo. Uno dice, qué lindo, los chicos leen todo el día. Así no, esto es una carnicería. Acá nos matamos. sí, Esto es todo un mundo esto. no, y es que es una exigencia tremenda, ¿eh? O sea, yo no permitiría que me hicieran sentir culpable por leer un libro, la verdad, o sea, jamás. Pero puede haber una chica de 20 años o un chico de 20 19 años al que sí le afecte. Hay gente, y lo voy a hablar por mí, por ejemplo, que mi mamá no le gustaba que leyera Gaiman a Sandman porque decía que era muy oscuro, ¿no? La verdad es que no tanto, pero me imagino a chicos de mi edad en ese entonces, 19 18 años, encontrando compañía con esos libros, sin pensar quién es el autor, Claro. porque en realidad tú no piensas quién es el autor cuando un libro te está gustando. Simple y llanamente creo que le añadimos mucho peso moral a lo que estamos leyendo, así tiene el mensaje, así tiene crítica social, es como que le estamos exigiendo a la literatura un papel que a veces no le corresponde No, y también. aparte, a ver, el tema de la interpretación, una cosa es leerte un ensayo, otra cosa es leerte una novela de fantasía, terror, thriller, drama, comedia. No estás leyendo un ensayo, porque si no tenemos que ir a cubrir a todos los escritores. A mí algo que me da mucha, y siempre me dio mucha risa, por ejemplo, la infinidad de, yo me acuerdo después de lo que fue el boom del Señor de los Anillos, las películas, ¿no? Y se había hecho una infinidad de documentales y todos los canales están atiborrados de documentales donde buscaban las inspiraciones de Tolkien y las referencias y qué quiso decir y todo. Y es impresionante porque cuando vos agarrás El Señor de los Anillos, el prefacio escrito por él explica todo. No hago referencia de nada, es lo que dice. Odio que se busquen referencias en algo donde no las hay y no es que me inspiré en ninguna ni en otra cosa. Y digo, pero che, todo esto que hicieron esos documentales, nunca leyeron él mismo lo está diciendo, ¿no? No hay, o sea, y uno empieza, ¿no? A buscarle. Ahora, si vos me decís, bueno, es un ensayo, eso, hay un poco más. Hoy leí un artículo de también poner los libros de Marx. ¿Por qué se odian y se aman en esos extremos? ¿Qué interpretación se le da? Porque después él tenía este tipo de vida. Y ya entramos en temas súper complejos, ¿no? Pero me parece que a veces no hay que olvidarnos también que la lectura también es una actividad privada. Está bien que hay grupos de lecturas y demás, pero que uno, Así cuando es. compra un libro, lo lee en la intimidad, es una actividad privada y lo digiere como diferente a cualquier otro tipo de lector. Vos podés juntar a 10 lectores el mismo libro y no todos lo van a ver de la misma manera, ¿no? Entonces me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Hoy, ¿qué le está pasando a J.K. Rowling? Leí un comentario en X donde le decían, no mereces ser la escritora de Harry Potter. No entendí. O sea, ¿qué quieren decir con eso? O sea, claro, ¿entendés? Es que, Es es impresionante. que la obra para que Harry Potter es el ejemplo perfecto. Ese comentario me parece perfecto para ilustrar que no van a poder dejar de consumir la obra. O sea, lo mejor es separarlos. Odia a la persona si tú quieres, o sea, y si se lo merece, pues ¿qué le vamos a hacer también? O sea, yo no puedo juzgar, no me puedo poner el papel de un juez, te digo. Hay un caso en México de una influencer que cometió un delito y pues la tienen grabada en contra de una civil, o sea, digo civil para diferenciar influencer de una persona que no era influencer, ¿no? Entonces a ella, como castigo, acuerda con la víctima,
una indemnización más 5% de sus ganancias anuales, de por vida, ¿sí? De por Esto es lo vida. que va a pasar de por vida. Entonces, o sea, ya no le van a quitar su canal, ¿no? No le van a impedir que siga creando contenido. Creo que YouTube sí la vetó, pero porque el contenido estaba mal, o sea, el video por el que la denunciaron y todo esto. Entonces YouTube la vetó, pero Facebook no, Instagram, TikTok, entonces ella sigue trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque no le puedes, incluso aunque haya cometido este delito, si ya llegó a un acuerdo con la víctima y la víctima va a recibir su remuneración, pues el victimario tiene que seguir trabajando, si ya pagó la deuda del crimen que cometió, ¿no? Entonces, en el caso de Gaiman, por ejemplo, es lo que va a pasar. Si él cometió un delito que es gravísimo, lo más seguro es que vaya a llegar a un acuerdo monetario con la víctima y que probablemente, como es un autor que recibe regalías y muchas regalías, le vayan a dar un porcentaje de por vida. Está bien, O eso sea, a ver, por un lado, para salvar su imagen, esa es una parte. sí, Lo que viene después, te da la impresión de que después él pueda volver a sacar normalmente otro libro con su nombre y apellido. sí, lo va a sacar, lo va a sacar. O sea, es que no es el primero, hay muchos artistas que siguieron a pesar de, o sea, en el caso, por ejemplo, vamos a hablar de un director de cine que también fue a juicio con su víctima, está pagando el indemnización, crimen, etcétera, o sea, dio cuentas ya por lo que hizo, que es Woody Allen, un Ok, director de cine. sí, también. Entonces, el caso de él fue muy famoso y él también llegó a acuerdos, indemnización, le tiene que pagar a la víctima y pues ya volvió a sacar películas. Con la O sea, hijastra. sí, 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 o sea, llegaron a un acuerdo, o sea, pues es que es lo que tiene que pasar, o sea, la víctima es la que decide cómo le pagan el daño que le hicieron, o sea, yo no, o sea, si la víctima dice, porque hay mucha gente que se queja de eso también, o sea, no, que por dinero, es que ¿quién más va a decidir cómo quiere que le paguen el daño que se le claro. hizo que la víctima? ¿Sí? Entonces ahí ya lo que te digo, eso de dar instrucciones, de cómo cancelar, no se puede, o sea, porque de todas formas hay obras que superan al artista. En el Sí, caso de sí. Tolkien, en el caso de Tolkien, la obra de Tolkien es tan inmensa, que Tolkien, aunque lo intenten cancelar, la gente no se puede desapegar de su Y obra. lo han intentado, No ¿eh? se puede. Lo han No, lo intentado. intentan todo el tiempo. Fíjese en el párrafo del capítulo del libro donde habla de la Sí, o raza sea, afroamericana, discrimina y te lo encuentran. Yo no sé cómo hacen, pero lo encuentran toda la escritura. Viste, acá está hablando de eso. O sea, ven entre líneas tantas cosas que, como decías vos por ahí al principio, a mí me hace sentir como que, che, estoy leyendo mal porque no estoy interpretando lo que me están explicando en un video. sí, es que hay diferentes tipos de lecturas también, o sea, y depende de para qué lo quieras. O sea, cuando tú vas a dar clases de literatura, pues sí te tienes que meter a hacer un estudio, ¿no? Completo, pero yo como lectora lo que quiero es encerrarme aquí en mi habitación y leer. O sea, no sé, siento que son papeles distintos, ¿no? Este, pero ahí, por ejemplo, en el caso de autores y obra, perdón, de artistas y obra, hay un ejemplo que a mí me gusta que me gusta como compartir para que entiendan a qué me refiero con que la obra tiene que superar al artista. En Alemania está este compositor Wagner, Sí. Richard Wagner. Bueno, es un tabú porque sus composiciones, sus óperas se utilizaron de mala forma. O sea, Hitler las usó mucho, ¿no? En su campaña de propaganda y todo esto. Pero Wagner ya era antisemita. Wagner tenía la de los Sí, nivelungos, ¿no? sí, ese, Ok. justo. De hecho, él ya llevaba creo que 50 años muerto cuando Hitler la usó por primera vez en Beirut. O sea, entonces la obra de Wagner, por ejemplo, está manchada y muchos dicen está manchada para siempre. ¿Por qué? En Israel me parece que hasta 2014 no se podía escuchar, no se podía representar, no se podían representar las óperas de Wagner, porque la huella, la herida del nazismo de la Segunda Guerra Mundial nos supera todavía, aún después de tanto tiempo. La gente Pero escucha, Wagner no se enteró.
Nunca se enteró, Wagner. No, 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 lo que pasa que era antisemita claro, abiertamente, o sea, escribió un ensayo y todo de por qué los judíos no eran buenos músicos, claro, estaba muy feo, la verdad. O sea, sí era antisemita, pero no formó parte del partido nazi, ¿no? O sea, era nacionalista, eso sí. claro. Fuera de esto, a lo que voy es que su obra la utilizaron para. Entonces, di- estaba leyendo sobre eso hace poquito y bueno, se dice que Hitler se llevó las composiciones originales, se las pidió a sus hijos, a los hijos de Wagner, y se las llevó al búnker Qué impresionante. donde se suicidó, o sea, de lo obsesionado que estaba con la obra de Wagner. Entonces, esa huella, la huella del nazismo en la humanidad es tan grande, es tan honda, y no ha sanado, porque la gente escucha esa palabra y se eriza. Claro. O sea, se le dan, a la gente le aterra el fascismo, bueno, esta huella, ¿no? Incluso aunque no sepan, no conozcan la historia, Sí, sí, ya escuchan de eso y la gente, decís la palabra holocausto y ya suena fuerte. sí, se congela. Entonces, allí en ese caso, la obra de Wagner está superada por el crimen, ¿sí? Incluso aunque él no fue directamente responsable. Claro. O sea, como forma parte de todo esto es que creen, por ejemplo, las personas que conocen muchísimo más del tema, creen que él pavimentó las ideas de Hitler, ¿no? O sea, no él, sino su trabajo, sus posturas políticas, su antisemitismo, cómo hablaba, etcétera, etcétera. Y es que Wagner incluso en Alemania estuvo prohibido. Me parece que hasta 1877 se pudieron también representar sus óperas por muchas cosas. Entonces ya traía un camino de antisemitismo, de nacionalismo, que la gente se asustaba, ¿no? Cuando escuchaba también sus representaciones. Pero ahora hay críticos que dicen que pues han tratado como de redimir su obra y apartarla de él, como de rescatar su obra, porque muchos consideran que Wagner es uno de los grandes compositores de la humanidad, o sea, de la historia de la humanidad, es que era un genio, ¿no? Sí. Pero, entonces, en resumen de esto, para que uno pueda hacer esa separación, la obra tiene que ser muchísimo más grande que el delito del que se acuse al artista, ¿sí? Y cuando Y ya, en este caso, sí, y cuando ya es obvio, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando no hay que analizar nada ni buscar indirectas. Por ejemplo, en el caso de Lovecraft, que era abiertamente xenófobo en sus obras. O sea, ahí no tenías que analizar la obra, porque te lo escribía tal cual. O sea, odiaba, qué sé yo, en Nueva York o los puertos de Nueva York porque estaba lleno de inmigrantes y ya la ciudad empezaba a apestar, tenía otros olores y un montón de colores de piel que andaban por todos lados. Y ahí no tenías que analizar sí, nada porque el tipo te lo escribía tal cual. es abiertamente, Y, tal cual, y no es que sí, nadie está diciendo, hay que prohibirlo. O está sea, muerto. claro, Sí, sí, es que ya no pueden perseguirlo, ya no se puede perseguir para claro. que pague su deuda, digamos, ¿no? O sea, es lo mismo con Michael Jackson, es lo mismo con él. O sea, y justo ese es un buen punto, ¿eh? O sea, sorry, ¿por qué, por qué no le exigimos a los que ya están, a los que ya no están? Porque pues ya no están, ya no se les puede enjuiciar, Y ya no el, están ganando dinero, y el, y y el, gran con- etcétera, ¿no? y el contexto temporal es una excusa. Decir, bueno, eran, como se suele decir, eran otros tiempos. No, 1920. no porque de la misma forma en la que, por ejemplo, existía la hija me parece que era la hija de o nieta de Wagner, me parece, no estoy muy segura, pero es una familiar directa de Wagner. En 1970 dio una entrevista en la que decía que básicamente el resto del mundo no entendía a Hitler, Ajá. que no entendía su genio, ¿no? Y me acuerdo que un comentarista que hablaba de este documental decía que así como había gente como ella, o sea, que trataba como de poner en un pedestal a Hitler, había gente que seguía odiando mucho la figura y yo estoy segura de que aún ahora hay gente que está muy ligada al odio que se le tiene a esta figura porque pues fueron víctimas, fueron perseguidas, etcétera, son descendientes de ellos, ¿no? Entonces en la época, así como había, por ejemplo, nazis, había gente que ya decía, mira, esto está mal. Entonces, siempre ha habido gente buena, digamos, en todos los tiempos. Algo que me gusta mucho destacar por ejemplo, de las primeras olas del feminismo es que los derechos
del feminismo también, que el feminismo ha conseguido, también se han conseguido por hombres que han estado dentro, que han dicho, es que sí es cierto, o sea, han estado ahí también. Entonces, así como hay gente que tiene, pues, estas ideas como las tuvo Hitler en su momento, que son complejísimas también, pues hay gente que se la anteponía. Entonces, el contexto temporal importaría si todos fueran como ellos, ¿sí? Si todos. Pero incluso, por ejemplo, si yo pienso en mi papá o pienso en mis hermanos o pienso en mi bisabuelo, diría, es que la época la excusa en algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que se consideraba tradicional, pero no en otras, como en las violencias, en lo que dices, lo que comentas de Lovecraft, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, me acuerdo de Roman Polanski también, que es otro director También, que sí. está canceladísimo. La diferencia entre Woody Allen y Polanski, que Polanski ya no, ni siquiera creo que puede pisar Estados Unidos, es que Polanski ni ha pagado por su crimen, ni va a pagar por él, ni se ha arrepentido, y básicamente lo que Polanski dice es que él simplemente se atrevió a hacer lo que todos los hombres quieren hacer. O sea, y eso también como que, Ya englobó todo. eh, Básicamente sí, o sea, habló por toda la raza por todos masculina. los hombres. Yo lo dudo mucho, ¿eh? O sea, bastante dudo porque él dice que a todos los hombres quisieran una mujer joven, o sea, que todos. Y entonces yo digo, bueno, no sé si yo diría que todos, o sea, sobre todo menores de edad y en situaciones tan violentas como las que se le conocen a él, ¿no? Entonces, él también podríamos decir que es un producto de su época o por qué los demás hombres de su época no han hecho lo que él hizo. O sea, si Claro. son un producto, no podríamos. Son casos súper extraordinarios, o sea, extraordinarios dentro de este marco, ¿no? De la violencia, de lo que pasa entre gente famosa, es algo que me no sé si me confundió, pero sí me choqueó un poquito de Gaiman, lo de su educación en la Sí. Cienciología, cienciología. sí. Eso, o sea, me causó mucho ruido porque en Estados Unidos es un tema súper polémico, la cienciología, o sea, acabo de descubrir que en México hay una sede, Dios mío, o sea, estaba No, investigando es para que el ha crecido artículo. mucho, ¿no? Bueno, ahí viene zafando Travolta, Tom Cruise, hay varios Sí, que... sí, muchísimo, o sea, yo en México sí tenemos historia con sectas, pero Estados Unidos creo que es de los que más sectas han tenido y con algunos países asiáticos, ¿no? Entonces cuando leí que los padres de Gaiman pertenecían a esta iglesia, más o menos entendí cosas, ¿no? O sea, no para justificar, sino dije, bueno, las personas que vienen de ciertas historias brutales también, cuando no sanan, pues corren esos riesgos, ¿no? No todas. Esto es algo que también uno podría discutir largo y tendido, pero en el caso de Gaiman, cuando yo fui leyendo ese artículo, me fui acordando de muchas cosas de su obra, o sea, de muchas similitudes en la forma en la que él construye sus mundos, o sea, se parece mucho al imaginario de la cienciología. Entonces sí está muy marcado él, o sea, no quiere decir que él esté totalmente proyectado en su obra, No, no, porque si ¿sí? no, ¿qué tendríamos que pensar Ujú, sí, no, de los escritores de porque thriller? Son asesinos seriales. son O sea, brutales, sí. claro, porque Sí, vos lees, eh, yo sigo mucho a Fitzek en thrillers ujú, y, sí, sí, y el tipo idea unas historias que si se las pusiera a hacer él serían crímenes perfectos. O sea, no hay manera de poder atraparlo. Y él incluso, a él que acostumbra mucho, le gusta hablar mucho al final de cada libro, entre los agradecimientos, él contaba en una celebración de 10 años de él escribiendo, él decía que si algún día la policía secuestrara su computadora seguramente se vería metido en muchos problemas, porque él para escribir necesita mucha información detallada sobre, no sé, cómo matar a alguien, esconderlo, sí, cometer tal crimen, y tiene como sí, muchos datos en computadora que lo podrían ubicar en el lugar de un enfermo prácticamente. Y sin embargo no, tipo, bueno, tipo de familia, director de radio, con causa benéfica, papá, papá, y vos dirías, la gente que escribe terror, thriller y demás, por ahí que tienen en la cabeza, y de repente vas
a alguien más del lado de la fantasía como Neil Gaiman y mirá lo que te encontrás, ¿no? Entonces, es como Sí. por ahí, como decís vos, qué tanto te proyectes a la hora de escribir un producto de entretenimiento o a la hora de querer decir algo sin decirlo, ¿no? A voces. Esto me gusta mucho del autor este que recomiendo por si tienen este dilema, se llama Roland Barthes. Y él decía algo que tú dijiste hace nada, sobre el lector y la interpretación del lector, ¿no? Y también habla de cómo eh, los autores escriben de lo que saben también, ¿sí? En cuestiones de filosofía, etcétera. Pero el lenguaje es un medio, nada más. No son ellos. O sea, el narrador y el autor son dos personas, son dos cosas diferentes. Dice él en este ensayo, el narrador es un sujeto, habla de sujetos. El autor tiene a una persona detrás, ¿sí? Entonces habla también de matar al autor, es un muy buen ensayo para ejemplificar y para darle un poquito de claridad a este dilema, porque sí es un dilema muy grave para algunos, porque están muy vinculados al autor, o sea, Sí. muy, muy vinculados, o sea, tienen una relación muy fuerte. Eso es lo que le pasa a Rowling también, o sea, para la juventud, los jóvenes de los 90, la obra de Rowling significa muchísimo. O sea, es enorme, hacen convenciones enormes de Harry Potter. Eh, Creo que hubo mucha soledad en algunas partes y creo que muchos hemos experimentado esa soledad y los libros son un refugio, ya sabes, todo esto, ¿no? De encontrar un hobby, una pasión, etcétera, etcétera. Hay grupos de música creados, o sea, temáticos de Harry No, Potter, es que hay de todo. Pasa que ¿sí? la gente, lo Entonces, que no ha logrado la gente entender es que ponerle sin irnos demasiado por las ramas. Las declaraciones de J.K. Rowling, lo que haya podido decir en cuanto a ciertos grupos de personas y demás, es como si la gente no escuchara a la mujer, sino como que escuchara al libro que lo está diciendo. O sea, está sí, escuchando a Harry exactamente, Potter. por supuesto. Y no es eso, es la mujer lo que está dando sus pensamientos, ta, 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 ta. Porque Sí, así es. hay que tratar de aceptar que ella ha escrito un producto de entretenimiento para venderlo, para ganar dinero y demás. Y porque si no, también para eso hubiera metido sus ideas ahí. Pero sin embargo, Sí, por hay que supuesto. dejar que se exprese la mujer. Obviamente, podés no estar de acuerdo, pero tenés que tener en cuenta que la que está hablando es una persona, es una mujer. No importa si es escritora, actriz, directora, presidente, lo que sea. Pero ahí, Ella- yo en el caso de ella, creo que se decepcionan porque un poco, te digo, se vinculan, tienen una relación parasocial con ella, o sea, tienen un vínculo de fan, o sea, de como si fuéramos amigos, tal cual. ¿sabes? O sea, siento que por eso la gente se decepciona mucho. O sea, yo sentí el golpe de ver, ah, caray, o sea, fue como sorpresivo, ¿no? O sea, como, híjole, pero bueno, mis libros ahí están. O sea, de hecho, para escribir el artículo releí como tres de sus libros. O sea, y no es como que me haya afectado tampoco, pero porque estaba como tratando de interpretar yo el libro, no buscándolo a él tampoco. O sea, fue imposible que no me hicieran ruido, o sea, las escenas que se parecen al relato de la víctima, entonces ahí sí como que, qué triste, pero tampoco me sentí como obligada a tirar mis libros. Al menos no sé ustedes, pero yo no soy rica. No, aparte, Entonces, bueno, es como si tuvieras alguna especie de trastorno, a ver, de que te cause algo ver ese nombre en tu estantería. En realidad, y es lo que pasa, yo en realidad veo los libros. Yo no me siento parte de ese grupo que dice, voy a llenar mi biblioteca de X autor o de X autora. Yo quiero los libros que a mí me entretienen, o sea, prácticamente los que yo sé que me van a entretener. Así lo escribe Chirimbolito, no me importa. Necesito que a mí me entretenga una obra, no porque lo escriba alguien. Uy, sí, antes que salga 6 meses antes ya hago la preventa porque sé que o sea, no. Y aparte, no, como decís yo, vos, no es que eh, somos ricos. O sea, es un gasto que vamos a hacer para que nos quede. Después, si queremos enarbolar la bandera de la moral y decir, miren cómo quemo todos estos libros de esta persona que me decepcionó, bueno,
allá vos para conseguir unos seguidores más y que te aplaudan, qué sé yo. No le voy a Es que eso. es eso también, ¿eh? Fíjate, hay otra autora que también, no sé si me hizo enojar o algo, pero es por algo muy personal. Entonces yo creo que también hay una parte de proyección dentro de esta exigencia moral. O sea, lo que te decía de Rowling, a ella la querían como autora porque creo que acompañó a muchos nuevos lectores en el camino de convertirse en lectores, ¿verdad? Entonces es una relación aunque no se vea en físico, la persona que está, que es el fan, digamos, eh, está está vinculado y esto puede ser más o menos problemático. Y cuando se termina esa relación, pues te causa lo mismo que cuando se termina una relación existente en tu vida, en físico. Entonces, por ejemplo, esta autora, Alice Munro, que se llama, es una canadiense que falleció hace poco, el año pasado, premio Nobel de literatura, a los 2 meses de que fallece su hija, la menor. Ya se había publicado, pero obviamente las editoriales como que no le dieron, ni el gobierno de Canadá le dio mucho auge a esa noticia porque pues es un premio Nobel. Entonces, me parece que la única, no estoy segura, o la única mujer, no me cabe todavía, no tengo esa información, pero la hija de Alice fue abusada por el esposo de Alice y ella sabía. Entonces, la hija de esta mujer se llama Andrea, ella dice que para ella era revictimizante ver cómo todo el mundo adoraba a su mamá, como cuando ella murió, Claro. cada calle en la que iba veía la gran Alice Munro, la gran Alice esto, y ¿sabes? O sea, es como, me puedo imaginar. El marido de ella, de Alice, sí fue a la corte y sí lo condenaron. O sea, y también hay un artículo que tiene de New Yorker sobre eso, dolorosísimo, o sea, es imposible no llorar con él, también sustentado con cartas del mismo violento, del mismo agresor, ¿no? Usando mucho el libro de Lolita de Nabokov para Ah, justificar sus actos. Eso es brutal. Y Alice sabía, esta gran autora de premio Nobel sabía. Y el problema con Alice es que ella escribe ficción biográfica, escribe su vida ficcionada. O sea, literalmente ese era su género. Entonces, cuando yo me acordé de muchas escenas de sus libros, fue triste, más que nada, pero por algo muy personal. O sea, eh, al momento de que tú te proyectas, siento como que es, como que le agrega el peso moral, como me caes peor cuando te proyectas, cuando te identificas, digamos, claro. con algo, ¿no? Creo que es eso más que nada, en el caso de Rowling, de todos estos artistas que luego salen y que le sacan sus esqueletos del closet, o sea, creo que es porque también están muy vinculados. Y como decías tú, yo tampoco soy una fan, digamos, de un autor en específico. Me alegra mucho y me alegra mucho decir que la única que creo que representa algo para mí así, pero a nivel académico es Jane Austen, pero por un nivel muy Claro, y académico de aparte, coleccionista, ¿no? yo a nivel personal por lo menos, yo, esto es una idea mía, ¿sí? Ni siquiera, no, la palabra fanatismo no me agrada demasiado, ¿no? Me parece que A mí el tampoco. tema de ser fan, yo no lo encuentro muy saludable, por no decir otra cosa, estamos al aire, pero cuando vos decís soy fan de, hay cosas que, es como, hay límites que ya se sobrepasan. Sí, te acepto que puede haber una decepción. El día de mañana un autor que yo sigo mucho, una autora que yo sigo mucho, capaz que me entero de algo que ha hecho, algo malo, por supuesto que, y es normal porque somos humanos, que nos podemos llevar una tremenda decepción. ¿Cómo me decepcionó Sí, esta claro. persona? Lo cual no quiere Sí, decir que entonces la obra pase a convertirse en basura. A mí no, para nada. por lo menos tengo recuerdos muy lindos de cada libro que he leído, los momentos, porque a veces el contexto y lo que me ha generado y que esto y que lo otro. De ahí convertir en algo que se transforma en cenizas por lo que haya hecho el autor o la autora detrás. La verdad, Sí, por como supuesto. dijimos al principio, no somos amigos. Él no debe ni saber que yo existo, ni nada. O sea, yo soy alguien que fue y compró su libro. No es que me mandó una carta, gracias por comprar el libro, papá. O sea, es Exactamente. una actividad Sí, de te digo, nosotros. es eso, no es el sentido de comunidad. Y yo creo que lo mencioné en el artículo. Yo dije, creo que lo que se les rompe es esto, ¿no? La ilusión de pertenecer. O sea, de yo formaba parte de este lugar. Claro. O sea, y ya te falló, ¿no? A mí tampoco me gusta la palabra fan. De hecho,
Si me preguntas quién es mi autor favorito y cuál es mi libro favorito, no, no puedo, o sea, no tengo, no sé, básicamente, porque no podría escoger, o sea, es como, tengo libros que he leído bastantes veces, o sea, pero no sé si podría decir que es mi libro favorito, Claro. porque no sé qué es que un libro tuyo sea favorito, o sea, no sé. Eh, Creo que todavía no entiendo esa parte. Entonces, a mí me gusta la literatura, eso sí sé, y eso es a lo que yo voy, ¿no? Y lo, Eso es y lo lo- que yo y busco. lo disfrutamos. Y No, incluso sí, disfrutamos, a veces por eso también volvemos a las relecturas, porque encontramos cosas nuevas, revivimos ciertas experiencias también. Y, y también sí, elegimos por lo que supuesto. sabemos, lo que nos va a hacer bien, ¿no? Yo sé que hay Sí. gente que le gusta filmarse, que llora cuando está leyendo y eso, bueno, allá, seguidores. Eso lo vive la mayoría de los lectores, qué sé yo, ahora que uno lo quiera mostrar o no, pero claro, son cosas que a veces incluso es íntimo porque es, y acá volvemos al principio, no es entre el autor y vos, es entre el libro y vos. Es ese momento tuyo y del libro, ¿no? Sí. Insisto, siempre que estés leyendo ficción, ¿no? Que estés leyendo un ensayo, una biografía o algo, ¿no? Que también te puede Ujú. llegar, hay biografías que también le puede llegar a la gente, qué sé yo, un poema, lo que sea. Pero en síntesis, es re difícil a veces, cuando, como decís vos, cuando hay comunidades muy grandes, comunidades que se forman en base a seguir a cierta persona, es más difícil todavía quebrar esa brecha. No, y es brutal, ¿eh? Porque tienen mucho poder. Pongo, por ejemplo, al fandom de BTS, Ah, que claro. son una cosa tremenda. Hace no mucho, creo que unos 2 años, una chica escribió un fanfic de Sí, BTS. sí, 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 sí. La ubicas. Sí, Y bueno, la trama de la historia es problemática. tirada para el dark Por, romance, ¿no? Orientada para ese lado más o creo menos. que, creo que, fíjate cómo eso fue previo, ¿viste? Fue como que el antes, el preludio, antes de que se asentara el dark romance. Em, Entonces, a esta chica la persiguieron el fandom porque pues la trama de la historia era problemática, ¿sí? O sea, y pues las fans se enojaron. Ah, Me acuerdo que ella comentaba en sus historias que había tenido que desactivar sus comentarios, que la habían doxeado, o sea, que la habían perseguido hasta averiguarle su número de teléfono, un montón de cosas. O sea, son fandoms con mucho, como una colmena, ponen, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, tienen mucho poder. Sí, Entonces, sí te presiona también, hay como una vinculación invisible, vamos, ¿no? Yo he visto a fandoms regalarle a streamers laptops de 100,000 pesos mexicanos, por ejemplo, ¿no? O sea, es que me parece brutal, el de 5,000 dólares. O sea, no sé, computadoras de 5,000 dólares, entre todo un fandom, porque es un vínculo el que tienen, y no aunque te decepciones al digo, fandom. Y no lo sí, decepciones, sí, porque así también... y lo más curioso es que no se desarma, sigue siendo el fandom, pero sí, por te van a supuesto. hacer pelota hasta que Sí, vuelvas a tus orígenes. este, a mí por eso creo que lo hablábamos una vez, te decía que hay algo también en que hay lectores que le dan papeles a los libros que no les corresponden, como lo del Black Romance, que le dan un papel incluso terapéutico, ¿verdad? Yo no estoy a favor, yo no estoy a favor de que le sugieran a las autoras dejar de escribir, porque los tiempos en los que se prohibía escribir libros ya pasaron, menos en algunos países. O sea, no sé, Claro, es como si yo digo, eso no lo quiero yo, no quiero que lo sugieran. Pero si tú vienes y me dices, ay, es que este libro incluso te ayuda a superar traumas y es un libro como esos, ahí sí lo voy a criticar. Y tú me vas a abrir la puerta para claro. criticarlo. Entonces, yo lo que les he dicho siempre es, bueno, entonces ustedes digan lo que es el libro ya, ay, bueno, pues es un libro para entretenerme un rato. No le quieras dar un papel que Claro. no le corresponde. Menos, Sí, o menos sea, salir con, porque los especialistas dicen y no me das un nombre, matrícula, sí, algo no, del... e independientemente de quién sea el especialista, por allá en Reino Unido hay una señora que escribió un estudio que dice que las mujeres nacimos para la cocina, o sea, incluso también hay que dudar hasta de los especialistas, ¿no? Hay que ver también quiénes y quiénes, porque me acuerdo que hace poco una chica decía, ¿no? Que sí había estudios que decían que el dark romance específicamente, era terapéutico.
Yo, si hubiera estado de pie, yo creo que me caigo, La escuché, creo que la escuché. porque, o sea, fue problemático. O sea, yo digo una cosa es que tú defiendas que se escriban esas cosas, aunque yo no lo entiendo, se escapa a mi entendimiento, o sea, de verdad, pero eso no, porque no es, aparte de todo, no es cierto. No es cierto porque no he visto, es un tema que no está tratado, ni siquiera creo que ni les interesa. Yo he visto a gente que dice que le interesa, pero lo que le interesa es que la autora se vaya, Claro. no atender el problema. O sea, siento como que están desviando lo importante, ¿no? Que es de por qué a las chicas les gusta leer eso. El por qué es lo importante, no si hay libros así. O sea, hay la literatura basura, como le decía Cortázar, siempre ha existido. En cada época hay Sí, cientos de libros que a lo mejor tú sí. no sabes, pero hay libros de pornografía. En Francia estaba llena de literatura de pornografía, con gráficos, literalmente, escenas. Busquen Andrea de Merciat y ahí lo van a ver por ahí ilustrado en Google. Bueno, O sea, que es el, de los más el, populares, ¿no? el Señor de los Anillos en su plena época de publicación era literatura basura. Se Sí, o prohibía sea, leer en las universidades, era sí, literatura, exactamente. prohibida la lectura tolkienesca, literatura basura, ¿sí? O sea, yo Es que siempre digo que son los lectores los que hacen la mejor publicidad de una obra de así cualquier tipo. es. No son ni los jurados, ni los premios, nada por eso. Son los lectores los que hacen la mejor publicidad y lo que te ponen en el lugar que te ponen. Es que es esta visión, ¿no? De que siempre los tiempos anteriores eran mejores que estos, los actuales. Pero eso es una mentira. O sea, cada época tienes a alguien diciendo que los Sí, anteriores eran mejores. Siempre va a pasar así. Pero, o sea, incluso tienes ahí, hay un ensayo de Mario Vargas Llosa muy bueno, también siempre hablo de él porque es uno de mis favoritos, se llama La orgía perpetua, y es ahí donde él habla de la diferencia entre literatura erótica y literatura pornográfica. Y dice que existe, siempre va a existir. O sea, hay miles de novelas del siglo XVIII de romance como las que se escriben ahora. O sea, no hay nada de diferencia. No hay, o sea, claro. obviamente la producción ahora es en masa. Es tremenda la producción en la que están. Pero las novelas esas siempre se han escrito. O sea, de hecho, yo sé que muchos quieren pensar que no, pero la crítica especializada odia la novela negra. La odia, también la tiene igual de basureada que el romance. La tienen en el mismo concepto. Para ciertas personas solamente los textos literarios, o sea, con cierto valor literario, con cierto uso del lenguaje, son literatura. Pero, pues ahorita ya es como que ya cambió eso, ¿no? Desde Mary Shelley eso cambió, desde Frankenstein. Y la literatura ya no es nada más una fuente de conocimiento, digamos. Ahora también abarca otros aspectos de la vida. Claro. Sí, como este que te digo, este que mencionas tú, que es, yo no sabía qué hobby tenía hasta que empecé a leer. Mi Claro. papá creo que era un lector muy hábito, una persona muy reservada, y fue el que me inculcó el hábito de la lectura. Entonces, si yo pienso en el tipo de niña que fui, gracias a Dios que existen los libros. O sea, porque si no, ¿qué hubiera sido de mí? ¿De qué viviría hoy en día? Liz, mira, se nos recontra pasó volando la hora, o sea que estuvo buenísima la charla, porque si no, no se pasa volando. Siempre digo lo mismo porque cuando se pasa volando, y encima creo que apenas hemos tocado un pequeño porcentaje de todo lo que teníamos para Sí, hablar. Hay un montón más para hablar. Pero bueno, fue un tremendo placer poder haber hecho el contacto por fin, que siempre por muchísimas ahí gracias por hablamos en invitarme. privado y por fin pudimos más o menos conocernos a la distancia, así que estuvo Ah, sí. genial. Si vos querés, programamos una próxima en alguno de estos martes que viene cuando tengas libre, porque me parece que hay un montón de temas para seguir tocando, súper importantes, pero hoy ya dimos como un paneo general, Una ¿no? intro. Una Sí, intro, podríamos decir, ¿no? Un prefacio sí, largo, digamos. Así que estuvo sí, muy bueno. Ojalá te hayas sentido cómoda, la verdad que ha sido un muchísimo. placer. Y ahí, bueno, dejábamos tu Instagram para que te sigan, el blog también, vos vas subiendo todo en historias. Está bueno Sí, siempre leer algo que te deje una enseñanza, que te haga pensar un poco entre tantas cosas que hay para leer sin importancia, que uno se toma el tiempo para leer cosas que por ahí no suman. sí. Está bueno leer cosas que sí suman. Así que
Gracias, Liz. Te dejamos un abrazo Gracias a ti, a ustedes. enorme. Y bueno, seguiremos charlando en privado y será hasta la próxima. Sí, muchas gracias. Adiós. Abrazo. Bueno, Abrazo. gente, nos tenemos que despedir. Apenas un minutito que nos hemos pasado a la hora 20. Gracias, Chiche, gracias, Cristian, ahí por hacer posible la realización de este programa aquí en Radio Vanguardia por el 95.3, en esto que es Mucho por Hacer. Nosotros nos estaremos reencontrando a partir de mañana, día miércoles 30, últimas horitas de este mes de abril, ¿sí? Abrazo enorme a todos ustedes. Nos sintonizan mañana, hora 18, 95.3, cuando todavía quede mucho por hacer. Chao, chao. Hey, ¿qué haces? Esto no se termina. Prepárate que viene lo mejor. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por dejarnos hacerte compañía un ratito. Y esperando que el encuentro se repita, te dejamos un hasta pronto. Cuando a pesar de todo, aún queda mucho por hacer. Por Radio Vanguardia, en 95.3. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su